Biblias en el Evangelio de Juan. Por favor, vamos al Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 13, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Bienvenido a todos mis hermanos, amigos, a todas las personas que están en esta transmisión de la iglesia, que le rogamos al Señor que pueda ser de gran bendición para tu vida, como la es también para la nuestra. Vamos a lecturar un solo versículo y luego de ello vamos a meditar muchos más en la palabra del Señor. Dice así la Escritura en el versículo 27, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 27. Dice la Biblia, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Nuevamente. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Acompáñame ahora, por favor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Te ruego, Señor, que en esta hora tú puedas hablarnos conforme a nuestra necesidad, que yo no pueda ser un estorbo ni un tropiezo, Señor, a tu fluir, a tu maravillosa verdad, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos. Te suplico, Espíritu Santo, que tomes el control absoluto en todo lugar, en todo corazón, todos aquellos creyentes y amigos que en esta tarde nos acompañan a través, Señor, de esta transmisión. Necesitamos, Señor, de ti, necesitamos esa palabra maravillosa que restaura, que salva, que edifica. Necesitamos ese bálsamo espiritual en nuestros corazones. Muchas gracias te damos, Dios mío, tú que eres el dueño, verdadero Dios, verdadero Señor, único dueño de esta verdad maravillosa, que es la Biblia. Lo ponemos en tus manos y te lo pedimos como si Jesús mismo te lo pidiese. Y todos decimos amén y amén. Muy bien, bendito sea el nombre del Señor. En esta parte de las Escrituras, en el Evangelio de Juan, es necesario comprender que la Escritura en el original no se encontraba dividido ni por títulos, ni por capítulos, ni por versículos, y que había un fluir realmente en toda la Escritura, había todo un plan, había todo un fluir del Espíritu Santo, y que todas las cosas se fueron dando conforme a la voluntad del Señor, y los escritores comenzaron a escribir y a narrar todo aquello que el Espíritu Santo los guiaba a que ellos puedan transmitir lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia. Digo esto porque muchas veces no podemos entender muchas verdades de la Escritura cuando lo paramos seccionando, ¿no? O sea, leemos un párrafo y creemos que terminó la idea principal, creemos que terminó lo que Jesús quiso decir no solo en ese bloque, en esa cantidad de versículos, y no seguimos, sino continuamos con los versículos siguientes o los anteriores del inicio del párrafo, donde son contextos importantísimos para poder entender todo el marco, la realidad social, la realidad espiritual, el momento en el cual Jesús dio esas verdades, la circunstancia en la cual se dieron. Entonces vamos a empezar un poquito a comprender la intencionalidad del autor, la intencionalidad de Dios al querer dejarnos esa verdad ahí transmitida. Entonces, cuando leemos el momento, cuando Jesús está haciendo referencia a la traición de Judas, es necesario que podamos ver un poquito más atrás qué es lo que había acontecido ya en ese instante. Ellos se encontraban ya a pocas horas de este acontecimiento que traería salvación a toda la humanidad y que sería realmente histórico a través de todos los tiempos. La entrega, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a la luz de la palabra, en el capítulo 13 nada más ya, comenzando el capítulo 13, nuestro Señor nos habla que se encontraban en un lugar ya, separados ya para celebrar la cena. Ya se encontraba en un contexto de la Pascua, que era muy celebrado por los judíos, recordando la liberación del Señor de Egipto al pueblo escogido. Entonces, dentro de ese contexto, en aquel lugar, estaban los 12 reunidos con nuestro Señor Jesús. Y cuando uno recuerda o trata de imaginar esa cena, ese momento tan importante, a veces uno lo relaciona con esta pintura, ¿no? Con esta pintura de Leonardo da Vinci, donde encuentra ahí
la Santa Cena y ve una mesa muy larga donde estaban los discípulos tendidos al lado del maestro. Pero déjame decirte que está un poco alejado de la realidad, porque la mesa en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, donde ellos se sentaban, que ciertamente era en el piso, era un lugar que estaba en forma de U. Era una mesa en forma de U, donde los discípulos y los seguidores ahí se sentaban todos. Entonces, nuestro Señor Jesús se encontraba ya en este lugar. Pero dice el capítulo 13 que el Señor sacó un manto, se sacó el manto que él tenía y con ello comenzó a lavar el pie a sus discípulos y a secárselo. Dice ahí en el capítulo 13, según al momento hemos meditado en ese momento de las Escrituras, él comenzó a lavar el pie a sus discípulos. Luego de haber lavado los pies a sus discípulos, enseñándole el servicio, el amor entre ellos, cómo ellos debían reflejar ese amor de Dios a través del servicio mutuo, porque el amor es sinónimo de servicio. Entonces, luego de este momento tan importante, transmitiendo una gran verdad espiritual a la vida de sus seguidores, llega el momento aquí, en el capítulo 13, por favor, y quiero que me acompañes en el versículo 18. Dice el texto, capítulo 13, versículo 18, estamos en el Evangelio de Juan. Estamos un poquito comprendiendo este momento, ¿ok? Dice la Biblia ahí, en el versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, miren lo que dice la Biblia, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Versículo 19, desde ahora os los digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Vamos al versículo 20, por favor. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús dijo nuevamente, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Llegó este momento que nuestro Señor Jesús hace referencia acerca de su traición. Y justamente en el versículo que acabamos de leer, nos llama tremendamente la atención que nuestro Señor aborda este momento y aborda este momento de su traición, pero llevándonos a entender que esto estaba escrito en la Biblia y que era necesario que acontezca y que era cumplimiento a lo establecido en la palabra del Señor. Por ello, en el versículo 18, Él nos trae a mención una frase que nuestro Señor Jesús lo toma del libro de los Salmos, palabras que fueron dichas por David en algún momento que también él fue traicionado por un consejero cerca a su corte, cerca a su entorno. Y si quieres acompañarme, esto lo vamos a encontrar en el Salmos, por favor. Ahí búscalo, ahí. Esto lo vamos a encontrar en el Salmos 41, Salmos 41, 9. Vamos a Salmos 41, 9. Vamos al Salmos 41, 9. Dice la Biblia en el Salmos 41, 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, miren, alzó contra mí el calcañar. Entonces, nuestro Señor Jesús trae a mención estas palabras de Rey David, cuando él también vivió en carne propia la traición. Ahora nuestro Señor está hablando acerca de la traición que él iba a vivir. Y miren, trayendo en mención este texto, vamos a quedarnos con una frase, con una palabra que el Señor creo que nos quiere transmitir el gran misterio de su soberanía y el gran misterio de su voluntad establecida a través de cualquier circunstancia. Cuando Él dice ahí que es necesario, miren, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, dice el Señor, mas para que se cumpla la escritura. Amén. Entonces, cuando nuestro Señor
Señor Jesús está hablando acerca de su tradición y de este momento que iba a acontecer. El Señor hace mención, insisto, en que este hecho estaba escrito en la Biblia, que el Hijo del Hombre iba a ser traicionado, iba a ser entregado. Isaías lo profetizó, los profetas del Antiguo Testamento, Ezequiel hablaba del Hijo del Hombre, acerca de su llegada, de su muerte en cruz, su sufrimiento y entrega en mano de sus enemigos. Mire, la Biblia habla claramente de que este hecho era necesario que acontezca. Y Jesús lo resalta a sus discípulos al decirle que esto está escrito en la palabra. Y no solo trae a mención la verdad absoluta de la Escritura y el control que Dios tiene sobre los tiempos y circunstancias. Es decir, nuestro Señor Jesús iba a sufrir, iba a ser entregado, iba a morir, pero que nadie podría caer en un momento de desesperación. Nadie, sobre todo de sus seguidores, podría caer en un momento de desesperanza pensando que era el término de todo. Y aquel hombre, aquel líder a quien ellos seguían, había terminado de la peor manera y que lamentablemente había sido víctima del corazón de un hombre avaro como Judas, que lo había traicionado por unas tontas monedas. Entonces, Jesús lo pone en claro, pone en relieve de que esto estaba escrito, esto tenía que cumplirse. Entonces, nadie podría atreverse a pensar que lo que Jesús estaba sufriendo era producto de las circunstancias que él no lo tenía pensado ni planeado. Es decir, que para el Señor Jesús iba a ser toda una sorpresa que Judas lo traicione, que la intervención de Judas en la vida ministerial de Jesús, en el plan de Dios para la humanidad, iba a ser algo que no lo tenía en mente y que Judas iba a entrar a tallar ahí cuando menos nadie lo pensaba, al punto de que ellos iban a encontrarse completamente desorientados y el mismo maestro se iba a encontrar desorientado. Pero Jesús dice, no, las cosas no van a suceder así, las cosas no son así. Y si en algún momento ustedes empiezan a vivir y a verme, en otras palabras, sufrir, ser entregado, cuestionado, azotado, asesinado, es necesario que comprendan de que esto ya estaba en el corazón del Padre establecido, de que era necesario que yo sea sacrificado por ustedes, de que no hay otra manera para que ustedes puedan ser alcanzados con la salvación y puedan ser reconciliados para con Dios mismo. Por un hombre entró la maldición del pecado y sus consecuencias. También por un hombre entró la bendición de la obediencia, el postrer Adán. Y él era Jesús. Entonces, Jesús siempre usó ese término, está escrito, es necesario, porque nos recalca esa gran verdad que muchas veces nos olvidamos, que muchas veces somos tan frágiles y en los momentos más difíciles, en los momentos más duros de nuestras vidas, empezamos a dejar de lado. Cuando nos volvemos presa de las circunstancias, presa de los sufrimientos, presa de las enfermedades, presa de los problemas, presa de momentos duros que vivimos y que muchas veces decimos, y Señor, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué hago, Señor? Y la verdad, ayúdame, me muero, me ahogo, realmente ya no puedo salir de esto, creo que ya no me podré levantar de este momento difícil. Señor, necesito de ti, parece que tú me has olvidado, como que esto no lo tenías en cuenta de repente en mi vida, no pensabas que esto iba a acontecer, pero el Señor siempre nos dirá, no te afanes. Él lo advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo y al diablo. Es decir, el Señor tiene el control absoluto de los tiempos. Lo que estamos viviendo hoy en estos tiempos de la pandemia, Él lo sabía. Él sabía que iba a acontecer, Él sabe cuánto va a durar, Él sabe las consecuencias que van a acontecer, Él sabe cuántos van a seguir fieles a pesar de esto o cuántos se van a apartar. Él conoce el corazón de cada uno. Él sabía la realidad de nuestra iglesia, sabía cada familia, sabía los siervos que tenían que estar en ese tiempo, sabía las circunstancias, sabe quiénes van a prevalecer, quiénes se van a apartar, quiénes van a aferrarse más a Él o quiénes más bien lo van a cuestionar. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. A Dios no lo sorprendes. A Dios tú y yo no lo sorprendemos. Por eso, el título del mensaje de esta tarde es cerca y al mismo tiempo lejos. Cerca y al mismo tiempo lejos. Porque podemos estar tan cerca de Jesús, podemos estar aparentemente tan cerca de su presencia, aparentemente podemos vivir
intimidad con Él y podemos pasar tiempo en sus enseñanzas, en las oraciones, en los cultos, pero al mismo tiempo podemos estar totalmente lejos de su comunión. Esto pasó con la vida de este hombre Judas. Él se encontraba en el grupo, en el entorno. Él estaba dentro de los 12. El Señor le dijo, uno de vosotros me va a traicionar. Uno de vosotros me va a traicionar. Y esto, si podemos encontrar cómo lo revela desde otra perspectiva, y vamos a verlo esto, por favor. A ver, en el Mateo capítulo 26, versículo 20, por favor. Vamos a Mateo. Vamos un poquito más atrás. Mateo 26, 20. Vamos un poquito atrás. Muy bien. Mira lo que dice la palabra del Señor, Mateo 26, 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comías, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que, mire lo que dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces, el Señor es claro. Volvemos al Evangelio de Juan. Él empieza a darle luz a sus discípulos que la traición no vendría desde afuera, la traición no vendría de sus enemigos ya pues demostrados, confesos, que en muchas oportunidades a través de los grupos religiosos, a través de otro tipo de personas que estaban alejados y enceguecidos en su propia justicia, enceguecidos en su propia vida, enceguecidos en su propia sabiduría, cuestionaban a Jesús, querían encontrarle un error, querían encontrarle una falta. No, Jesús dice, yo no voy a ser entregado por manos externas, por gente ajena, por gente que no son míos. No voy a ser entregado realmente por desconocido, voy a ser entregado por uno de los míos, uno de mi entorno, uno de mi gente, uno de mis seguidores, uno de ustedes. Y Mateo comienza a resaltar este momento que cuando ellos empezaron a preguntar al Señor y le dijeron, Señor, ¿seré yo acaso? Cada uno, ¿seré yo? Y entre esos 12 se encontraba Judas. Y Judas también fue directo al maestro y le dijo, Señor, ¿seré yo? En este momento vamos a encontrar la hipocresía en su máximo esplendor. En la vida de este hombre Judas, en el momento cuando Jesús los confronta y les declara que sería traicionado por uno de ellos, encontramos la hipocresía en su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque Judas, al decirle al maestro, Señor, ¿seré yo?, estaba realmente mostrando la maldad encarnada en él. Como la apariencia, porque hipocresía es eso, ¿no? Estar escondido detrás de algo que uno no es, de alguien que uno no es, de una persona, de una personalidad que uno no es. Porque ciertamente cuando Jesús declara que uno de ellos lo iba a seguir, Jesús está dando testimonio, insisto, que era uno de su entorno, de personas que estaban cercanas a él, personas que estaban en las oraciones con él, personas que estaban en la evangelización con él. ¿Se acuerdan que Jesús, nuestro Señor, mandó a predicar de dos en dos? Y a los que los envió les dio autoridad para sanar enfermos, y así lo hicieron, sanaron enfermos. Judas sanó enfermos, Judas oró con ellos, Judas estuvo viendo los milagros del Señor, Judas recibió enseñanza del mismo maestro. Judas tuvo un lugar de privilegio y esos 3 años no fue suficiente para que él realmente convirtiera su corazón y convirtiera todo su ser a nuestro Señor. No fue suficiente para que él se arrepintiera y entendiera quién era aquel maestro, aquel Señor que lo estaba guiando, lo estaba llevando a una experiencia, a la salvación que su alma necesitaba y el propósito por el cual había venido a esta tierra. Judas no lo estaba comprendiendo. Judas no estaba entendiendo realmente. Pero a pesar de ello, él tenía un concepto de la llegada de este líder que lo había llamado. La Biblia no revela con exactitud en qué momento apareció él, su encuentro que tuvo con el maestro y cómo llegó a ser llamado entre los 12. Pero ciertamente Judas, en medio de los demás, tomó una postura, tomó una actitud por igual a los demás. Tenía la apariencia de discípulo, tenía el hablar de discípulo, tenía la mirada de discípulo, caminaba como discípulo, predicaba como discípulo, oraba como discípulo, sanaba enfermos como discípulo, decía 3 glorias como discípulo, decía aleluya como discípulo, decía amén hermanos, amén, limpiaba el templo como discípulo, daba los himnos como discípulo, dirigía el culto como discípulo, tenía un cargo como discípulo porque era el tesorero, estaba al lado de Jesús, prácticamente era la junta directiva de nuestro Señor. Como discípulo, te pregunto yo, ¿y todas estas condiciones eran características que era un verdadero convertido, un verdadero hijo de Dios?
No. Y tan bien hizo su papel, tan bien hizo su papel este hombre, que los demás discípulos ni siquiera lo reconocieron. Porque si lo hubieran reconocido cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, imagínate, si Judas no hubiera actuado y no hubiera sido tan hipócrita y hubiera mostrado su verdadera personalidad de ambición al dinero, alejado y no entendido de las verdades espirituales, seguramente los demás hubieran señalado, todos hubieran señalado, hubieran dicho, seguro es Judas. Pero ninguno se le pasó por la cabeza en ese instante que era Judas, porque realmente Judas aparentemente no mostraba tener esa tendencia, ni mostraba ese tipo de manifestación externa, que no era de los 12. ¿Cuántas veces nosotros nos vamos a equivocar? ¿Cuántas veces nosotros vamos a hoy dar juicios externos así? Porque nosotros muchos nos guiamos por la apariencia. Mucho nosotros definimos un verdadero discípulo por lo que parece y no por lo que es diferente. Pero Dios, nuestro Señor Jesús lo sabe todo. A nuestro Señor Jesús, insisto, nadie le puede sorprender. Ni Judas lo podía sorprender. Él sabía que lo iba a traicionar. Él sabía desde que antes que nazca para qué venía. Cuál era su propósito de vida. El Señor lo sabía. Y Judas, a pesar que tuvo el privilegio de estar junto a Jesús, estando tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Y muchos otros hombres de Dios y muchas personas a través de la historia han sido llamados desde muy lejos y desde muy otras naciones, desde otros pueblos, desde otras culturas, de otras nacionalidades, de otros idiomas. Dios los ha traído y los ha puesto tan cerca de Él y lo han conocido, a pesar de la distancia, entre comillas, que pudo haber representado su idiosincrasia, su nación, sus idiomas, su cultura, qué sé yo. Pero el Señor los ha acercado a ellos y han conocido a Jesús íntimamente. Y este hombre, siendo hebreo, habiendo sido señalado por el mismo Señor, habiendo caminado con Él, habiendo intimado con el Señor en una comunión muy especial, estaba tan lejos del Señor, tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. Yo te pregunto en este día, me pregunto, ayunar, vigilar, estar en los cultos, poner textos en el Facebook, colgar etiquetas, blog, hacer coreografías, cantar bonito, dirigir los coros, tener cargos, ser antiguo, ¿nos hace discípulos? ¿Realmente nos hace ser discípulos de Jesús persignarnos? ¿Nos hace ser discípulos de Jesús ir a la misa todos los fines de semana? ¿Nos hace ser discípulos de Jesús haber nacido en un hogar cristiano? ¿Nos hace discípulos de Jesús ser los más colaboradores en la iglesia? ¿Tú crees que ser un discípulo de Jesús es el que invierte más dinero? ¿Tú crees que ser un discípulo de Jesús nos hace por obtener un certificado de teología? ¿Haber sido graduado en un seminario, un instituto, nos hace esto verdadero discípulo de Jesús? ¿Nos hace verdadero discípulo de Jesús pasar horas leyendo la Biblia y no practicándola? ¿Nos hace verdadero discípulo de Jesús cantar mucho para Dios mientras que cocinamos, barremos o trabajamos, silbando coros, pero con esa misma boca gritamos, murmuramos, calumniamos? ¿Nos hace verdadero discípulo de Jesús que tú lleves a tus hijos a la escuela dominical y los vistas como cristianos, los peines como cristianos, les enseñes coros bonitos, pero nuestras acciones, nuestro quebrantamiento al pecado, nuestra rebeldía con Dios, nos muestra tal cual somos? Nos hace el discípulo de Jesús, escúchalo bien, nos hace discípulo de Jesús estar en las capacitaciones, estar en una membresía de una iglesia. Nos hace discípulo de Jesús recibir la bendición o el cura nos haya dado el agua bendita, como lo llamas. Nos hace discípulo de Jesús que puedas conocer el Ave María, el Padre Nuestro de memoria y que lo puedas rezar 10, 20, 50 veces. Nos hace discípulo de Jesús que toques bien un instrumento y que de vez en cuando cantes algo para Jesús. O cuando estás al borde de la muerte, estás asustado, digas Jesús, oh Dios mío. Eso te hace discípulo de Jesús. Te hace discípulo de Jesús que pongas una estampilla en la puerta de tu casa, lo pongas en tu sala, un cuadro grande de corazón de Jesús. Te hace discípulo de Jesús que pongas una Biblia abierta ahí en tu sala, en tu mesita del centro y digas, en este hogar la Biblia es lo más importante y lo pongas ahí, la Biblia puesta en tu sala, en tu mesita del centro. Te hace discípulo de Jesús. Te hace discípulo de Jesús, comprate un polo y que diga acá, soy de Cristo y Cristo es dueño de mi corazón, porque tienes un polo, un emblema, te hace discípulo de Jesús.
Te hace discípulo de Jesús porque tienes la Biblia más grande, tienes una Biblia inmensa, grande, nueva, hermosa, dorada, bien forradita, y que lo cuidas mucho, pero nunca la lees, nunca la practicas. ¿Te hace discípulo de Jesús tener una Biblia nueva y grande? ¿Te hace discípulo de Jesús tener el apellido de un pastor, de un misionero, y que era sobrino, nieto o ahijado de algún presbítero, de algún superintendente, de alguna persona de autoridad en una organización? ¿Te hace discípulo de Jesús eso? ¿Te hace discípulo de Jesús tener un carnet de membresía de una organización o ser pastor? ¿Eso te hace discípulo de Jesús? Porque te dan el nombre de pastor o pastora. ¿Te hace discípulo de Jesús? Te pregunto en este día en el nombre del Señor. La Biblia dice, cuando Pablo habla a los corintios y los lleva al momento de la Santa Cena, los confronta y les exhorta y les dice, examínese cada uno, examínese, examinémonos en este día. ¿Realmente nos hace discípulo de Jesús cumplir un programa, cumplir un culto? ¿Nos hace discípulo de Jesús poner en el Instagram muchos versículos bíblicos? ¿Te hace discípulo de Jesús? Algunos creen que cuanto más textos ponen en el Instagram, en el Facebook, o digan yo soy de Cristo, publique esto en su muro, aquellos que lo hacen 1000 veces tendrán la bendición de Jesús, y aquellos que lo repiten y lo pasan, son cerca de Jesús, y ¿cuántos aman a Jesús? Los que aman a Jesús digan amén y pasen el link. Eso nos hace discípulos de Jesús. ¿Nos hace discípulos de Jesús mirar películas de Jesús en Semana Santa? Ver historias grabadas y narradas y muchas veces algunas distorsionadas. ¿Eso nos hace discípulos de Jesús? ¿Realmente estamos tan cerca de Jesús? ¿Realmente estamos tan cerca de su comunión? ¿O estamos engañados? ¿O estamos viviendo una mentira, una falacia? Y somos los peores hipócritas que hay. La Biblia dice que Judas estaba tan cerca de Jesús y a pesar de eso no lo valoró, no lo aprovechó para reconsiderar o arrepentirse de lo que iba a hacer. Más bien, quiso aprovechar ese momento, esa cercanía que tuvo con él para traicionarlo. ¿De qué modo estamos nosotros aprovechando nuestra cercanía con Jesús? ¿Para bien o para mal? ¿De qué modo estamos aprovechando los cargos que tenemos? ¿Para bien o para mal? Que Dios nos ha dado. ¿De qué modo estamos aprovechando el tiempo? Que el templo está cerca de nuestras casas, a una cuadra, a otra cuadra. Algunos viven a 2 cuadras, algunos viven a 3 cuadras, otros viven en el templo. ¿De qué forma lo aprovechamos? ¿Congregando más? ¿Sirviendo más? ¿Trabajando más? ¿De qué modo estamos aprovechando los equipos que tenemos? ¿Qué equipo tienes en casa? ¿Con qué equipo me estás viendo en este momento de la transmisión? Este video va a llegar a tu vida. De repente ahorita no lo estás viendo en vivo, en algún momento lo vas a ver. Sea por cualquier motivo, algunos hasta por curiosidad van a entrar a verlo. Yo te digo, en el nombre del Señor, ¿con qué equipo estás viéndome? ¿iPhone? ¿Con qué celular? Para que me entiendas. ¿Con qué dispositivo me ves? Te pregunto, ¿y tener un buen equipo y todo esto? ¿Le sacas provecho para estar en las transmisiones, orar con los que oran, cantar con los que cantan, adorar con los que adoran, servir al Señor? ¿O solo lo utilizas para otras cosas? Para mensajear, textear, tener redes, ver películas, entrar a tu Netflix, usarlo para 1000 cosas, para tus amistades, amigos, necesidades, compras, delivery, para pedir el pollito a la brasa, pedir en los restaurantes, todo, pero no para poder estar y aprovechar este dispositivo para estar un tiempo en comunión con Jesús. ¿Y sabes por qué no lo valoras y por qué no lo usamos y por qué no entramos? Porque estamos muy lejos de Jesús, aunque aparentemente estamos muy cerca. Por eso aprendí una cosa que Jesús me enseñaba, no confiarme con aquellos que me dicen, Señor, Señor. Aquellos que declaran y dicen, Jesús es mi Señor. Es fácil decirlo, es fácil declararlo, es fácil proclamarlo, es fácil derramar lágrimas y decir, yo amo a Jesús. Todos pueden llorar, todos pueden tirarse al piso. ¿Cuántas cosas se ha visto de personas que lloran, se remuerden? Y uno vive esas apariencias y dice, verdaderamente es un hijo de Dios. No te dejes engañar. Y Jesús no se dejó engañar por Judas, porque Jesús lo sabía todo. El Señor sabía perfectamente que Él era el traidor. Él sabía que detrás de su apariencia y que los demás discípulos no lo reconocían, mas el Señor sí sabía. ¿Y cuántos de nosotros, insisto, vamos a seguir engañados por las apariencias? Vamos a seguir defendiendo lo indefendible. Vamos a seguir creyendo en personas que no son discípulos del Señor y seguimos apostando por esas personas y creyéndole a esas personas. ¿Por qué? Por tantas razones, pero menos por frutos de verdadero discípulo. Por miedo, por vergüenza, por costumbre, por tradición. Por muchas cosas, mucha gente admira y respeta a mucha gente, pseudos cristianos, pseudo discípulos, que no tienen nada de discípulos, solo apariencia, solo un peinado de religión, solo una ropa de religiosas,
Solo palabras como gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, pero no son verdaderos discípulos de Jesús. Que Jesús no los conoce, que Jesús no le agrada su forma de vida, que andan con la Biblia bajo el brazo en muchos lugares, caminan por las calles con Biblia. Y la gente cuando lo mira, lo primero que dice, ah, va un hermano, un discípulo de Jesús. Pero ¿cuánto realmente somos discípulos de Jesús? Por eso, sinónimo de ser un discípulo de Jesús, no es lo que digas, no es los textos que pongas y los bonitos comentarios que pongas en tus Facebook. Insisto, y perdóneme que me vuelva tan obsesivo con las redes, pero es lo que yo más aborrezco. Que a veces la gente nos llenamos y nos saturamos de mucha evidencia e información bíblica, pero estamos muy lejos de un verdadero discipulado de Jesús. Judas estaba ahí y nuestro Señor dijo claramente, esto va a pasar, pero nunca se olviden, a mí no me va a sorprender Judas, en otras palabras. A mí no me está sorprendiendo el diablo, a mí no me están dañando sin que yo quiera. Todo esto es necesario que acontezca porque está escrito y Jesús lo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Nadie hace las cosas porque quiere hacerlas, yo la permito, la decido. Dios establece los tiempos. Nada de lo que acontece en tu vida, si tú eres un verdadero discípulo de Dios, nada de lo que acontece en el mundo hoy es casual. Nada de lo que está pasando aquí, en todas las naciones, está pasando porque simplemente se le ocurrió a un hombre. Dios es soberano. Lo creas o no lo creas. Lo aceptes o no lo aceptes, eso no va a cambiar. El hecho de que tú le creas a Dios o no le creas, no va a dejar de ser Dios. Y esta verdad no va a cambiar. Así de simple. El mundo no se detiene, Dios no se detiene ni se limita porque tú le crees o no le crees. ¿Me entiendes? La verdad de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Hombres pasaremos, ministerios pasarán. Pasarán pastores, pasarán curas, como quieras llamarlos. Mas Dios permanece para siempre. Algún momento seremos historia, algún momento solo seremos parte de lo que se dijo. Si hicimos bien, serán buenos referentes. Si hicimos mal, serán tristes, célebres. Pero Dios será siempre inmutable, incambiable, y su verdad será por la eternidad. Entonces, ¿cuán lejos estamos de Dios o cuán cerca estamos de Dios? ¿Cuánto nos captamos de estar cerca de Cristo? ¿Y cuánto realmente estamos lejos de Él? Jesús lo sabía. Y esta es la palabra para ti. No te desalientes, no te desanimes. Si eres un verdadero discípulo de Jesús, nada de lo que acontece en tu vida, a tu alrededor, es casual. Dios tiene el control de todo. Porque Él siempre lo dijo, está escrito, es necesario. No te desalientes, no caigas en desesperación, no sientas que se te acabó el mundo. Así estés enfermo, no sientas y digas, me muero, se acabó, nadie me puede salvar, de esta no la cuento, de esta ya no salgo, nadie va a poder hacer nada por mí, creo que me venció la enfermedad, me venció la situación, me venció la suerte, me venció la vibra, me venció el mal de ojo, me hicieron brujería, me hicieron tontería. No digas eso. Nadie tiene más poder que Dios, ni la maldad tiene más poder que Dios. El diablo jamás ha estado a la altura de Dios. El diablo ni siquiera es un adversario de Dios, un adversario nuestro, sí. Es un adversario nuestro, pero nunca ha sido un adversario de Dios. Porque para ser un adversario de Dios tendría que estar en el mismo nivel. Y Satanás nunca ha estado al nivel de Dios. Ni siquiera le llega a los pies. Jamás ha tenido la misma gloria, el mismo poder, la misma autoridad que solo está en uno verdadero, Jehová, Dios de los ejércitos. Él no le es competencia. Él no le es adversario a él, porque él no compite. Como alguien dijo por ahí, es una gran realidad. Para que haya realmente un pleito, tiene que haber dos. Y Satanás no está a la altura de Dios. Hasta cuando Dios, nuestro Señor, mandó para que se pueda guardar el cuerpo de Moisés, no vino él, envió un ángel. Fue Miguel, suficiente. Se puso al nivel de este, le dije, mira, ¿sabes qué? Si tú quieres justicia y tú consideras que nuestro Dios es injusto, ni siquiera él tiene necesidad de venir. Yo soy suficiente. Yo vengo por Moisés, igual, y así igual te voy a vencer, porque estoy de parte del vencedor. Su fuerza, su poder está en el Señor, no en el ángel mismo. Son espíritus alimentados por una fuente inagotable, que es el poder absoluto, la vida de Dios en ellos. En este mundo hay un motor y un motivo, y es el Señor. Entonces, Dios, hasta en el Apocalipsis nos revela que cuando el diablo será atado por 1000 años,
No va a ser el mismo Señor que se va a tener que ensuciar las manos para poder atarlo. Vendrá el ángel, pero un ángel poderoso. Lo va a atar y lo va a poner ahí en el abismo. Suficiente un ángel, ni siquiera vendrá un ejército, una legión. Uno nada más. Piensa, ¿cuánto poder puede tener nuestro Señor? ¿Y tú crees que el diablo está a su altura? ¿Tú crees que el diablo ni cosquillas le hace, hermano? Sino que le hace a nosotros sí, a los seres humanos sí, lamentablemente porque somos rebeldes, estamos inclinados a la maldad y somos presa fácil. Pero los que están en Cristo, nueva criatura somos, y en Cristo somos más que victoriosos. Podemos vencer, podemos en el Señor ser victoriosos en Él. Pero aquellos que no son de Jesús, no han nacido de nuevo, ¿qué poder pueden tener? Son amigos, son, como dice Jesús, hijos del diablo. Son usados pues como marionetas. Ni siquiera se dan cuenta de lo que están viviendo. Ellos consideran que están controlándose y que ellos son dueños de su vida, pero están lejos de la verdad, lejos de la realidad. Ellos no son dueños de su vida. A ver, dile a un borracho, un alcohólico, que si Dios no lo cambia, que cambie. A ver si cambia. A ver, un drogadicto, dile que cambie. A ver si Dios no lo cambia, que cambie solo. No puede. Dile al hombre que vive en masturbación, en pornografía, o al adúltero, al don Juan, dile, a ver, cambia, deja de ser infiel a tu esposa, a tu familia, y a ver que pare. A ver, dile. O dile al político que deje de robar, a ver si lo va a hacer. Si son tan poderosos, si tienen una autoestima, si tienen un ego tan fuerte y tienen un control absoluto sobre ellos con su cabecita, con su inteligencia, a ver que lo hagan. Ahorita mismo, en esta pandemia, a ver que solucionen el problema. Todo el mundo está desesperado, todo el mundo está sufriendo, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque el hombre con más ciencia que tenga se ha dado cuenta hoy más que nunca, el Señor nos ha evidenciado lo débil, lo pobre, lo miserable que somos. Pastor, me dirá alguien, la ciencia y la vacuna, es verdad, pero esa vacuna, esa ciencia, ¿de dónde viene? Esa inteligencia, ¿de dónde viene? De Dios. Y Dios da al ser humano esas capacidades en su santa voluntad, en su santa gracia, porque somos imagen de Él. Entonces tenemos esa capacidad, esa inteligencia para crear, innovar. A ver, dime. Podemos crear muchas cosas, menos la vida. Por más que tú me puedes decir que existe la clonación y todo, por favor, hay una imitación, pero solo Dios es el auténtico, el original, lo demás es bamba. Al fondo estoy, made in China. O sea, ¿de qué estamos hablando? Solo hay un Dios verdadero, no hay más. Acá no hay vuelta que darle, no hay discusión. Acá no hay discusión. Aquí nosotros tenemos que entender plenamente que nosotros podemos aferrarnos y tristemente y erradamente confiar de que estamos muy cerca de Dios por tradición, por religiosidad, por hipocresía, por apariencia, y realmente estamos recontra lejos. Por eso el Señor dijo en algún momento, en aquel día, separará a los cabritos de las ovejas. Y luego pedirá cuenta. Y al final de esa cuenta que Él pedirá a todos, aquellos que van a adjudicarse el derecho de ser conocidos por Él, Jesús le dirá, yo nunca os conocí. Hacedores de maldad. Ahí está la revelación. No los conozco porque ustedes practican el mal. Los míos hacen lo bueno. Los míos andan en la luz. Los míos son sal y luz de esa tierra. Los míos andan en el camino angosto. Los míos son como yo. Los míos andan en justicia. Ahí está la bienaventuranza en el sermón. Sermón del monte. Los míos tienen hambre y sed de justicia. Los míos son de corazón puro. Los míos son pacificadores. Los míos, ahí está en la escritura. Ahí está. Buscan el bien. ¿Me entiendes? Ahí no adjudica a nadie ni rótulo, ni etiqueta, ni organización, ni religión. Todo, organización, religión. Disculpa que te diga, te lo digo así con franqueza. No vale de nada si no somos nacidos y conocidos por Dios. Esa es la realidad. Bíblica, única. Y al que le duele, que se sobe. Porque realmente solo Dios conoce a sus seguidores. Y uno mismo tiene que analizarse por su fruto. Por eso nuestro Señor nos vuelve a decir, esto está escrito en la palabra. En el versículo 19, estamos en el capítulo 13, por favor. El versículo 19 sigue diciendo, desde ahora, os los digo, antes que sucediera, ¿para qué? ¿Por qué les digo antes? Para que la fe de ustedes sea fortalecida. Cuando pase y recuerdan lo que les he dicho, dirán, Jesús nos dijo, nos advirtió. Entonces creerán y su fe será fortalecida. Acuérdate de esto, la fe, Dios no te la va a aumentar. La fe nos corresponde a nosotros aumentándola. No te olvides de eso. La fe es total insumo del hombre. La acción de la fe, el creer, nos corresponde a nosotros. Dios no te lo va a poner en el corazón. ¿Me entiendes? Porque si vamos a decir que Dios me va a poner la fe,
Diríamos, entonces va a poner algunos más, algunos menos. Entonces dependería de Dios. Dios ha provisto todo lo necesario para que nosotros podamos creer en Él. Solo creerle. Y espera de nosotros esta respuesta. Y esta acción corresponde al hombre. Claro, es gracia del Espíritu Santo obrando en el corazón y en la mente del hombre para que tenga el entendimiento. Pero la respuesta a ese maravilloso, milagroso obrar del Espíritu de Dios está en nosotros. Libre albedrío, decisión. Judas, ciertamente, Dios sabía que lo iba a traicionar. Pero hay algo clarísimo aquí. No porque alguien fue elegido y dijo, bueno, tú has nacido para esto y mal lo vas a hacer porque eso es tu destino. No, sino que Dios sabía el corazón de este hombre, sabía su inclinación, sabía que no iba a dar su brazo a torcer. Por ello, pudo haber sido Judas, pudo haber sido otro. Pero Dios sabía que este hombre se inclinó a la maldad y decidió en su corazón negar, traicionar al maestro. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Aquí en el capítulo 13. Volvamos, dale la vueltita, por favor. Ahí en el mismo Juan 13, miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 2. Cuando cenaban, miren, cuando cenaban, como el diablo ya había, ¿qué cosa? Puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién había puesto? El diablo. ¿Y dónde? En su corazón. Entonces, en su mente ya se estaba maquinando todo esto. La caída, la traición, no fue un momento otro. Ya todo un proceso y lamentablemente él estaba maquinando, porque él tenía la idea que Jesús era un buen líder, pero él tenía la ambición y el deseo de que Jesús tuviera control absoluto terrenal, un reinado terrenal. Y él se alineó a eso. Poder, dinero, influencia. Y con Jesús, si dice ser lo que es, lo que él dice ser, entonces yo me aseguro. Mas cuando Jesús habló de su muerte y sacrificio, su horrenda muerte, desprendido de todo bien material. Entonces se le cayó la noche a Judas. Dijo, no, acá no saco tajada, acá yo no gano. Ah, no, dijo. No, no, no. Si él es un líder, él es un profeta, un maestro, y él viene acá y va a establecer reinado. Acuérdense de los hijos de Zebedeo también, acuérdense que cuando ya la mamá intercedía y por ahí los mismos discípulos hablaban acerca de querer tener un lugar a la diestra, a la siniestra de Dios en algún momento, porque ellos contemplaban el reinado pues mesiánico desde una perspectiva propia del pueblo judío, ¿no? De un reinado terrenal, así, de lo que se va a dar en el milenio, ojo. Entonces, Judas quería asegurarse ahí, quería asegurarse. Y cuando se dio cuenta que nuestro Señor hablaba de que era necesario que Él muriese, y se dio cuenta que su sueño, pues, ambicioso se caía en pedazos, no quería perder nada. O sea, dijo, no, algo voy a sacar de provecho aquí, y vendió al maestro. Esa es la tendencia. El que no ha nacido de nuevo, el que no es discípulo de Jesús, no puede entender las cosas espirituales. Para él, la obra del Señor es negocio, para él la obra del Señor es intereses personales, religiosos, es cualquier cosa, es psicología, es terapia, no sé, idealismo, simple y nada más. Pero el que es de Dios entiende que no es así. Aquí hay verdades espirituales, al margen de errores, fallas que los seres humanos podamos cometer propiamente, lamentablemente por la naturaleza que tenemos, que siempre está inclinada al mal. Pero la verdad de Dios es absoluta. Y Judas quería ese provecho, quería ese dinero. Por eso ya Satanás había trabajado en la mente y ya se estaba cocinando en la cabeza de Judas, pues. Ya se estaba cocinando. Estaba tan cerca y tan lejos. Y es así como en nuestro corazón y nuestra mente se va cocinando muchas cosas. Aparentemente, pues se ganó a todo el mundo, porque fue el tesorero. Para que tenga un cargo de tanta confianza, ¿a quién le pondrías el tesorero de tu casa? ¿A quién le darías tu dinero, tu mensualidad, ahora que estás sacando su CTS, tu viáticos, tu Julio? ¿A quién le das? ¿A quién se lo encargas? En tu casa, ¿a quién se lo encarga? ¿Al gastalón? ¿Al que despilfarra todo? ¿O se lo das a más responsable? A ver, dime tú. ¿A quién le entregarías tu dinero a cuidar? Por A o B, por ahí te dejaron una herencia. ¿A quién le entregarías? Si tendrías que poner a alguien para que lo cuide, ¿a quién? Al que lo acaba así, al que no sabe ahorrar, no sabe administrar y que, o sea, Dios lo acaba en restaurante, comida, vestido, paseo y todo, y ya no hay dinero mañana. O se lo das a aquel que es en ese sentido más sobrio, más prudente, más ecuánime, decide bien, sabe ahorrar para mayo, sabe de alguna manera pues administrar y manejar las cosas con propiedad. ¿A quién se lo das? Y a Judas fue el tesorero. O sea, tal grado de apariencia, tal grado de hipocresía, que los demás jamás podrían pensar. Más adelante,
claro, más adelante uno de los evangelistas, si no me equivoco, el mismo Juan, claro, el mismo Juan, después, obviamente, porque él fue el último discípulo, el último apóstol, que murió aproximadamente año 100, el último de los apóstoles que partió en la presencia del Señor, ya ampliamente, guiado por el Espíritu Santo, iluminado por Dios mismo, habla acerca de ese momento ¿se acuerdan? Que María entró, compró pues el fardo de el perfume, perdón, el perfume carísimo, ¿se acuerdan o no? Ese perfume, este alabastro, en un material de alabastro, lo echó a los pies del maestro, y dice, se le enjugó con sus lágrimas y con este perfume carísimo de nardo, y con sus cabellos lo secaba y adoraba y no dejaba de besar al maestro. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que en medio de todo ese grupo estaba justamente Judas, pues. Y Judas opinólogo, y dijo, ¿sabes qué? Esta mujer ha desperdiciado, y la gente hablaba también ahí. Esa plata más bien se hubiera guardado para dar a los pobres, dice este Judas. Porque ya en su pensamiento había toda una idea maquiavélica. Cuando actuamos, cuando tenemos acciones en nuestro caminar, en nuestras vidas, en nuestra vida de familia, cuando le somos infieles a nuestras parejas, cuando maltratamos a nuestros hijos, cuando somos personas violentas, cuando nosotros mentimos repetidas veces, o una o dos o tres, o las que sea, cuando nosotros paramos constantemente engañando o paramos constantemente insultando, no es producto de la casualidad, casi nunca es producto de un momento a otro. Cuando una persona se rebela contra Dios, se aparta del Señor, se aparta de la vida congregacional, se aparta de la vida de comunión, de la vida de iglesia, se aparta del servicio con sus hermanos, se aparta de la hermandad. Eso no es producto de noche a la mañana, eso no es, uy, me agarró la pandemia y me enfrié. No, no es así. No es así. Uy, no, la culpa es de la pandemia, pues. Yo estaba bien con Dios y por culpa de la pandemia, como ya no hay culto, no es lo mismo por lo virtual, así que Dios sabe que yo lo amo, yo le quiero, pero bueno, Él entenderá. No, lo que pasa es que nunca amaste lo suficiente a Dios. Nunca amaste lo suficiente a Dios. Condicionaste tu amor a Dios a lo fácil, pues. La casa del templo está cerca, puedo ir cuando tengo tiempo, pero cuando las cosas son difíciles, cuando no hay pan para comer, ahí se quiere ver, ahí se conoce, pues. A los gallos se le conoce en la arena, en las cosas difíciles se conoce a los verdaderos discípulos, pero cuando la cosa es tan fácil, tenemos la prédica masticadita, cuando los predicadores nos traen las prédicas servidas, ni leemos la Biblia, solamente copiamos. Entonces, tenemos que entender de que cuando una persona peca o se aleja de Dios o traiciona como Judas, esto no germina así al azar. Esto no es que alguien vino por el lado del diablo y le dijo, oye, traiciónalo. Y él dijo, uy, ¿verdad? No puedo conseguir dinero. No, esto ya se estaba elaborando en la mente de este hombre. ¿Dónde consigo más plata? Por ahí voy. Hasta el vender al maestro. ¿Me entiendes? Que nadie diga, el hombre y la mujer que se aparta de Dios no diga, me aparté. Yo siempre fui fiel a Dios. Yo siempre oraba, buscaba, yo respetaba, yo honraba a los pastores, yo honraba a los siervos, yo siempre he colaborado, pero cuando eso no se evidencia, no se evidencia. No, pero yo he sido años y años. Pudiste haber sido en tu primer amor, descuidaste tu primer amor. Pudiste haber sido en algún momento de tu vida espiritual, pero ya no lo eres. Tristemente te alejaste, te endureciste, te apartaste, descuidaste tu amor al Señor. Pero vemos personas que queremos adjudicar nuestro descuido, nuestra falta de consagración, de falta de responsabilidad al momento, a las personas, por culpa de él, por culpa del líder, por culpa de la junta, por culpa del pastor, por culpa de la economía, por culpa del trabajo, por culpa de la miseria, por culpa del presidente. A todo el mundo echamos culpa, pero no nos queremos reconocer que hemos ido descuidando nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión. Las distracciones del mundo, los placeres, los afanes y muchas otras cosas nos han encerrado, nos han envuelto de tal manera que lamentablemente hemos decidido hacerle caso más a esas distracciones que al mismo Dios. Porque Judas decidió en su corazón traicionar al maestro. Él decidió. Ciertamente el diablo entró, intervino, las circunstancias ahí se presentaron y las concupiscencias en el corazón de este hombre, porque lo que contamina es lo que sale, no lo que entra. Entonces el diablo aprovechó esto tentó a Judas y él cedió a esta tentación. ¿De qué manera? Decidiendo entregar al maestro. Vamos a seguir pasando. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 21, por favor. Habiendo dicho esto, Jesús, que dice la Biblia, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros diciendo de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, eso es lo que me agrada de Juan, realmente una humildad tremenda.
Cuando él se refiere a él mismo, no dice, y Jesús estaba sentado al lado del Señor Juan. No, no. Cuando hablaba de él mismo decía, era uno a que Jesús amaba. Mira cómo se define, ¿no? Muy humilde, a que Jesús amaba. Qué diferente a Pedro, ¿no? Qué diferente a Judas. Totalmente. Y en esa mesa, imagino, al lado del maestro, dentro de las posiciones estaría a su lado Juan, que ya luego lo revela. Y al otro lado, posiblemente estaba Judas, lugares privilegiados. Y Pedro de repente un poco más al frente. ¿Por qué me dirá, pastor, cómo sabe que estaba al frente? Estaba en un lugar tan bien posesionado también, que desde ahí le tuvo que dar señas a Juan. Vamos a verlo luego, que le daba señas a Juan. Era un lugar que Juan podía observarlo. Y Jesús dice, uno, uno me va a traicionar. Y el Señor, dice el texto, se conmovió en espíritu. Esto nos hace referencia y me hace acordar muchísimo al momento que nuestro Señor Jesús en Juan 11 también habla, y no solo habla, sino se acercó a la tumba de Lázaro, al ver a la gente llorar, ver a las hermanas de Lázaro llorar, él también se conmovió. Juan empieza a revelar la parte más íntima, la parte más vulnerable del Maestro como hombre, mostrando amor, misericordia, compasión por los perdidos, por los que sufren. Ese es Jesús, incomparable amor. Y en este versículo no es diferente. Dice la Biblia que él se conmovió en espíritu, y así conmovido, tocado, dolido, afectado. Dijo, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Es doloroso, es triste, porque a pesar de toda la bendición que le he dado, la providencia, ha visto mi gloria, mi amor, mi misericordia, no se rehúsa a ceder a eso. Sigue persistiendo en su idea de traicionarme. Me duele pensar que sea así. Me duele pensar que sea así. Pero la Biblia dice ahí, entonces los discípulos todos se miraban y todos hablaban y todos decían, ¿seré yo? Lo dice Mateo, ¿seré yo? Y en ese momento, versículo 24, escuchen, en ese momento, versículo 24, al discípulo amado, pues hizo señas, ¿quién cosa? ¿Quién? Pedro, para que preguntase quién era, a qué, de quién hablaba. ¿Se imaginan a Pedro al frente, no? Posiblemente Juan al lado del maestro recostado, y Pedro, y uno de ustedes me va a entregar. Entonces decía, pregúntale, ¿le daría señas? ¿Qué tipo de señas le daría? Ah, pregúntale al maestro. Ahí está, apareciendo Pedro siempre en el escenario. Pregúntale al maestro quién es. Y respondiendo Jesús le dijo, al que yo diere, versículo 26 por favor, al que yo diere el pan mojado, aquel es. Y en ese instante, mojando el pan, ¿qué dice ahí? Se lo dio a Judas, hijo de Simón. No lo estoy asegurando, no lo estamos aseverando, pero por ahí algún hombre de Dios dijo, posiblemente, posiblemente, posiblemente. Cuando Jesús le dijo esta verdad a alguno al que yo le diera del pan mojado, ese me va a traicionar, eso se lo estaba posiblemente diciendo solo a Juan. Porque acuérdense que Pedro le dijo, Juan, pregúntale pues, ¿quién es? Y puede haber la posibilidad que Juan le pregunte, maestro, ¿y quién? Al que yo le diera. Podría por ahí haber la posibilidad que él pudo haberlo entendido quién era. Hasta Pedro puede llegar la información, pero la mayoría no. Solo estamos dando una suposición, posiblemente. Pero obviamente que lo que pensamos es que la mayoría lo sabía. Pero Juan le preguntó, Señor, ¿y quién es? Y el Señor le respondió, al que yo diera. ¿Me entiendes? Y se lo dio a Judas directamente. O sea, la señal estaba ahí clarísima. Y esto lo vemos reflejado que nadie se entendía que era Judas. Nadie se entendía que era Judas, insisto, porque lo veían íntegro, pues. Tenía una apariencia de ser, pues, el reverendo, pues, ¿no? El reverendo. Tenía la apariencia de ser un santo. ¿Me entiendes? Cómo las apariencias engañan, ¿no? A veces fijamos, perdóname que insista con esto, cuando fijamos tanto en la fachada, juzgamos a la gente por lo que viste, por lo que parece, ¿no? ¿Sí o no? Nos hemos guiado, nos hemos encontrado con tanta pared en el camino, nos hemos encontrado con tantas sorpresas, nos hemos dado narizazos contra la pared. ¿Y cuántos hombres y mujeres pueden dar fe de esto, no? ¿Cuántas personas han elegido parejas y han elegido amistades por la apariencia, no? Qué bueno, qué lindo, qué bueno, qué lindo. Es un pan de Dios, es un amor, es un bizcochito. Él es un bizcochito de Dios, es un bomboncito, es una ternurita. ¿Y cuántas sorpresas nos hemos dado en el camino? A ver, dime, ¿las apariencias engañan? No, mira esa cosita rica, linda, hermosa, qué pechocha. ¿Y cuántas cosas se han encontrado en el mundo? ¿Con qué te has encontrado? Con semejantes chicas.
¿Ah? ¿No es así la frase del chico, del inconverso? ¿No es así la frase de todo joven? No, que es un angelito caído del cielo. Mira sus ojitos lindos, mírala, ¿qué va a poder ser mala? ¿Qué en su corazoncito ¿Quién puede pensar eso? Ahí está. Mira ese hombre con esa carita que tiene, mira con ese porte, con esa voz que tiene, uy, no, dice que este debe ser, este es como un hombre, este es un es un David, perdón, este es un guerrero, no, dice, mira cómo canta, wow, dice, no, este es un salmista, dice, Señor, dame ese salmista, Señor, que sea el futuro padre de mis hijos, sí, Señor. Se le ve lindo cuando canta, Señor. ¿Cómo será cuando nos casemos? Seguro cantará todo el tiempo en mi casa. Uy, estaré lleno de alabanza, de himnos, de composiciones. Y luego te casas. Ya no. ¿Qué canta? Pío Pío. ¿Qué canta? Soy muchacho provinciano. A eso llegamos. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Uy, ese hermanito se siente en la primera fila, debe ser siempre fiel al Señor, porque quiere estar cerca del Señor, se siente en la primera silla. Si es posible, sube arriba al púlpito para estar más cerca del Señor. Pero fuera del templo, tremendo diablo. Las apariencias engañan. Pues el Señor dice, de una misma fuente no puede haber agua dulce y amarga. No puede existir. Esos mismos labios que honran al Señor y adoran al Señor, no pueden estar hablando otras cosas. No pueden estar cometiendo falacias, mentiras, gritos, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Cómo no nos gusta escuchar esto? ¿A cuánto les estará fastidiando esta prédica? ¿A cuánto les estará moviéndose de su sitio y sus sillas? Voy al baño un ratito voy a lavarme la cara, ya vuelvo, un ratito, un break. No nos gusta. Pero esta es la realidad del Evangelio. Todos, todos, sin excepción, somos confrontados por la verdad del Señor. Entonces, los demás, cuando vieron esto, ni siquiera lo reconocieron, pues. Pero la Biblia dice que en ese instante, en el versículo 27, Satanás entró en el corazón de él. O sea, tomó posesión de él. Fue posesionado Judas por el diablo. Ahí está. Porque dice la Biblia que Satanás entró en él. Entró. Ya no lo perturbaba nomás. Ya no solo por fuera, exteriormente, lo trabajaba en la mente. Ahora entró. Entró en su corazón. Y ni bien entró el diablo. Se no perdonó una. Automáticamente entró el diablo en el corazón de este hombre que anteriormente decía que ya estaba en sus pensamientos, en su corazón, ahora entró en él. Entonces Jesús le dijo, porque el Señor ya lo sabía, y a la presencia del mal entrar en el cuerpo de uno de sus seguidores, esa presencia no podía estar ahí sentada en la mesa de la comunión con Cristo. No podía estar el diablo en la misma presencia y la comunión del Rey de Reyes y Señor de Señores. No podía permanecer esa presencia ahí. Por eso el Señor dijo, ahí, en el momento que el diablo entró en el corazón de Judas, prácticamente en posesión de Judas, ese mal no podía estar ahí y el Señor ahí radicalmente le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya, hazlo pronto. Pero en otras palabras, sal de aquí, tú no eres parte de acá ya, no perteneces acá, retírate. Lo expulsó, pues, elegantemente. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, retírate. A algunos nos gusta vivir con nuestros demonios, algunos convivimos con nuestros demonios felices, abrazados con nuestros demonios. Vivimos ataduras, tenemos debilidades, felices. Nos gusta la posesión, nos gusta la perturbación, nos gusta vivir en ese pecado esclavizado, nos gustan esos hábitos. Estamos dichosos, no nos arrepentimos, no pedimos perdón, no pedimos liberación del Señor, no pedimos cambio, no. Y nuestra tonta y triste idea, bueno, así somos todos, pues, ¿no? Así somos humanos, así seré yo, pues. Ese será mi debilidad, mi talón de Aquiles, pues. Así me ama el Señor, pues. ¿Qué voy a hacer? Él no dice ángel de la guardia, no. Tiene su demonio de la guardia, porque vive atado a eso. Lo controla, lo domina. Llega el hombre borracho a casa, maltrata, golpea a la mujer, le da patada, golpe, al día siguiente llorando, perdóname, yo no quise, Chatuco se me metió en el corazón, yo no quise pegarte, no sé qué me pasó, ven una fuerza sobrenatural, me convertí en un super saiyajin, el increíble Hulk, algo, no sé, se me dobló la mente, en ese momento no era yo, era otra persona que tomaba el control, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Cuándo pasó? ¿En qué momento? Tremendo mentiroso, hipócrita. ¿Cuánta gente vive con su demonio contento? ¿Cuánta gente vive engañando, robando? Feliz, feliz. Y está en el templo.
va a su misa, va a su Señor de los Milagros, va a sus monumentos, va a sus iglesias, canta, ora, y después en la puerta se va con su demonio. Algunos dicen, este genio que tengo no puedo cambiarlo, pastorcito, este genio, este diablo que tengo no puedo, así soy, pues así he nacido, así voy a morir, pues así tengo un genio de los 1000 diablos, nadie me va a cambiar, pues, ni se me cruce usted tampoco. A eso llegamos, a eso llegamos. Feliz, no hay un sentimiento de arrepentimiento, Señor, tengo este mal genio, tengo un mal carácter. No, algunos, el mal carácter se ha convertido sinónimo de orgullo. Cuando dicen, oiga, pero ¿por qué usted es así? Yo tengo un carácter fuerte, dice, todavía levanta el pecho, tengo un carácter fuerte, como imponiéndose. Acá no hay carácter fuerte. El débil más bien se deja controlar por sus emociones, el fuerte los controla. Es al revés, es recontra un carácter débil, porque si fuera fuerte, lo controlas. No puedo. Pero no se contrista el corazón, no humilla, no se arrepiente, no dice, Señor, libérame de esto, voy a ayunar, voy a orar, cámbiame, Señor, sácame este demonio. Si no están contentos con sus demonios, imagínate. Y dicen, bueno, pues nadie es perfecto. Así es. Me gusta maltratar, me gusta ser sádico, golpeo a mis hijos, los trato como animalitos. Así soy, pues, así me criaron. Papá me dio palo, yo le doy palo y mi hijo le dará palo a sus hijos. No, pues, ¿qué pasa? Eso no es un nuevo nacimiento en Cristo. ¿Me entiendes o no? Así yo hablo. No, man, así no es. No, men. Como dice el redimido, no, men. No puede ser así. Cuando Dios cambia la vida, controla, hermano. Nos ayuda, nos da la fuerza, el autodominio. Se llama templanza. Cuando el Espíritu Santo nos domina, nos da sosiego, la paz. ¿Me entiendes o no? Ya no vuelves a la droga. Ya tu esqueleto no se mueve con la cumbia, pues, hermano. No es que estás cantando hoy día y más rato estás ahí moviéndote ahí con un rap que no es cristiano. No estás saltando ahí con la gasolina. Ya no, pues. ¿Me entiendes o no? Ya no estás. Ya no hay. Ya fue. Ya no estás ahí mandándote, mensajeándote ahí con el amiguito mundano. Pues ya no, ya fue, ya, pues. Ya he finado, ya. Pues. Pero no puedo. Pues. Me enamora. No puede mi debilidad. Estás coqueteando con el mundano, con la Dalila. Estás coqueteando ahí. No puedo, pues, pastor. ¿Qué hago? Dice. ¿Qué dice el Señor? Si tu mano te es tropiezo, córtate la mano. Uy, pastor, entonces me tengo que cortar los ojos, dice. No, no es literal, por si acaso, no vayan a hacer eso, no estén buscando el cuchillo ahorita. Lo que quiere decir el Señor es que tienes que extirpar eso. En el nombre del Señor tienes que liberarte de eso. No es la voluntad de Dios que vivas con tus demonios. Y Judas se le metió el demonio. Y el Señor automáticamente lo botó. Y hay mucha gente que en muchas congregaciones, en muchas comunidades, tiene gente que el demonio se le ha metido. Y están contentos con ellos. Lo tienen ahí, son problemáticos, violentos, no edifican, no crecen, destruyen la obra, hacen mal a la iglesia, pero ahí los tienen. David le dice no, ni siquiera comas con ese tipo de gente que trae división, desunión, ni siquiera comas con ellos. Ese tipo de espíritu no viene de Dios. Ese tipo de gente que viene a destruir iglesias, que viene a levantar conflicto, división y solo murmura y murmura toda la vida y todo el mundo murmura. Se ha dedicado toda la vida a murmurar de todos los pastores. Tiene su álbum de pastores, tiene sus figuritas. Pastor tal, ya me lo bajé. Pastor tal, ya me lo bajé. Pastor tal, ya me lo bajé. Pero hasta ahora no consigue mi figurita. Se lo para bajando todo. Eso viene del diablo. Eso no viene de Dios. ¿Me entiendes? No viene de Dios. Ese espíritu que va en contra de la verdad de Dios. Espíritu rebelde, insubordinado, indiferente. Eso no viene de Dios. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo construye, edifica unidad de iglesia, crecimiento, vida, igualdad con todos, sin excepción. Todos libertad, ministerio, liderazgo, todos, todos, no uno, no 5, no 10, no hay cúpulas, no hay grupitos privilegiados, todos. Eso viene de Dios. Arrepentimiento y conversión, comprobado. No lo que aparentan y lo que vives en tu trabajo diferente. ¿Por qué a veces no compartimos los videos? ¿Por qué no compartimos las transmisiones en vivo? Tenemos miedo a veces. ¿Qué tipo de testimonio tendremos con los amigos y las amigas en el trabajo? ¿Con qué valor vamos a compartir? De repente tenemos 2 Facebook. No compartimos porque
Si lo ponemos ahí, ¿sabe Dios los comentarios que se vendrán? ¿Qué preferimos? Bajamos la cabeza. O sea, ¿qué hacemos? No, yo no tengo amigos, yo soy solito. Nací solito, morí solito. Yo no tengo... O sea, los que antes se jactaban de ser muy amigueros, ahora no tienen amigos. Ya no tienen amigas. Son solos en el mundo. Llaneros solitarios. ¿Te das cuenta? Porque no estamos dando un buen testimonio. Preferimos que quede ahí en la clandestinidad, el grupo ahí, escondido. Y no es así. Las cosas de Dios son santas y no se permite en la iglesia del Señor, ni en la comunidad del Señor, ni en nuestra vida espiritual, nada que contamine, ningún demonio, ninguna actitud, ninguna soberbia, ninguna cosa que haga daño a la iglesia, se puede permitir, se estirpa en el nombre del Señor. Uno no vive con sus tumores. Los tumores se tienen que estirpar. El cuerpo de Cristo tiene que estar libre de todo. Libre de todo. Pastor, pero no juzguemos. La Biblia dice no juzguemos. Medita bien esa palabra. Medita bien en la interpretación de ese texto. Cuando dice no juzguemos no significa que pases por agua tibia, que dejes pasar el pecado, que dejes pasar las faltas, malos testimonios. No, no, no implica eso. Medita bien. El que el hombre no juzga. La palabra de Dios es veracidad, es justicia. Nos alinea, nos enseña, nos dirige y nos juzga. Lo que el Señor exhorta es, juzguemos con justo juicio. No abusemos y no hagamos un juicio equivocado, sino con justo juicio, también partiendo de nuestra propia vida. Principio de justicia y juicio. Pero no dice, no juzgues con la verdad de Dios y déjalo, que todo el mundo haga lo que quiera. Eso no es verdad de Dios. No te dejes engañar. Y sigamos, por favor, porque realmente esto se ha puesto bueno. Se ha puesto bueno. Y yo sé que usted se está edificando en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dice gloria a Dios? La palabra del Señor es preciosa, es enriquecida, edifica, fortalece. Amén. Nos llena de su poder, de su presencia. Pero dice la Biblia, ahí, versículo 29, pero algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ahí está pues, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta y que diese algo a los pobres. Bueno, Judas salió, anda, y todo el mundo pensó, interpretó desde su perspectiva, dijo, seguramente se está yendo. Así de fáciles somos nosotros, interpretamos las cosas a nuestro criterio, porque no sabemos, no entendemos, o desde afuera nomás sacamos juicios, pues, ¿no? Se levantó Judas y el Señor dijo, haz lo que tienes que hacer rápido. Entonces, en ese momento la gente dijo, seguramente se está yendo a hacer compras por la Pascua, o se está yendo, o el Señor lo está mandando a compartir con los pobres. Es que ese es el problema, el ser humano interpreta lo que ve, más Dios conoce corazones, más Dios conoce el pensamiento, más Dios conoce la intención. Nosotros así juzgamos aparentemente y a nosotros nos pueden engañar. Pueden engañar al pastor, pueden engañar a los hermanos, pueden engañar a la junta directiva, puedes engañar a los que tú quieras y de repente eres un buen engañador y lo haces bonito y nadie se da cuenta. Y según tú, ganador eres. Nadie se dio cuenta. Le eché tierrita, lo tapé y ya está. Acá no pasó nada. Pero la Biblia dice que ante Dios todas las cosas están descubiertas. Dios tiene un poder sobrenatural que se llama la omnisciencia, que todo lo sabe. Es una facultad que todo lo sabe. Que no se compara a Superman pues, con sus ojitos que tralucen las paredes, ¿no? Con sus rayos. No, no, no. El Señor va a la profundidad del espíritu, a la intención misma del corazón. Por eso se adelantaba a los fariseos, a los hipócritas que venían con falsas palabras, con falsa adulación. Antes que ella le diga, el Señor decía, ya este viene ya seguro a adularme, este ya viene a buscar beneficio, este ya viene a querer tentarme. El Señor ya sabía, se adelantaba, le daba palabra. Pero lamentablemente como somos seres humanos, nosotros no vemos más allá, vemos solo lo que los hechos nos revelan, mas Dios conoce el corazón y Dios sí es directo. Ellos no sabían, no veían más allá, veían a Judas y decían, seguramente se ha ido a hacer un trámite, se ha ido a hacer algo bueno todavía. O sea, para ellos lo que Judas estaba saliendo a hacer era algo bueno. Pero el Señor sabía que estaba yendo a hacer lo peor que en su vida nunca olvidaría, lo peor que hizo en su vida. Y así es, insisto, muchas veces ante nuestros ojos podemos juzgar a la hermandad, a muchos líderes, a muchas personas, a muchas familias, a muchos presidentes, a muchos gobernantes, y aparentemente podemos decir, algo bueno está haciendo. Es que Él lo dice con buena intención, es que Él se preocupa, pero detrás de todo eso, Dios solo sabe la intención de tu corazón. ¿Por qué lo dices? No toda palabra que viene, por eso yo siempre lo he dicho, yo tomo las palabras de quien viene. Doy importancia de quien lo dijo. De acuerdo a su nivel, a su integridad, a su comunión, a su respeto, a su andar, lo tomo en cuenta. Si es una persona
de mal testimonio, mala comunión, tiene todo un currículo de problemático, no toma en cuenta, porque su vida evidencia que está acostumbrado a eso. ¿Me entienden? Por ello, la Biblia nos está llevando a entender. Tengamos cuidado, porque podemos sacar conclusiones. No, pero esto es así, ya está. Solo Dios sabe la verdad. Solo Dios sabe, corazón. Dios sobrepesa. Él juzgará algún día a los vivos, a los muertos, juzgará a todos sus siervos, siervas, a todo lo que hicimos. Por más que a los ojos de los hombres hayamos hecho cosas buenas, aparentemente hemos hecho tantas cosas, solo Dios sabe por qué lo hicimos. Lo hicimos para la gloria del Señor, lo hicimos para la gloria nuestra, para que nos reconozcan, para que nos miren, para que nos aplaudan, para que nos pongan un letrero ahí, nos pongan un busto ahí en la plaza de armas y digan, él hizo, él fundó, él levantó, él puso, él compró, él dirigió, él predicó. No te equivoques. Nadie, nadie ha hecho nada para Dios que Dios lo reconozca si no lo ha hecho desinteresadamente. Si lo ha hecho para Dios, no tiene nada que reclamar, no tiene por qué resentirse, no tiene que nada exigir, porque le pertenece a Dios lo que hizo. Pero si lo hizo para su gloria, para su honra, buscando beneficio y reconocimiento, va a reclamar, yo hice, yo puse, yo soy, el yo, pues. En cambio, el que lo hizo para el Señor, calla, porque dice, lo que hice de Dios es, para Dios es, en Dios es. Yo no tengo nada que reclamar, no tengo nada de que exigir, porque fue para mi Señor. Bien servido que me dio el privilegio de servirle a Él, y Él solo lo sabe. Así debe ser un verdadero siervo. Pero a veces nos topamos con cada persona que empieza a sacar su currículo. Yo hice, yo logré, yo compré, yo. ¿Qué quiere que le digan? Que le hagan un himno nacional, que le hagan un día especial y una fiesta exclusiva para él o ella, que le devuelvan la pared, que le devuelvan el cimiento, que le devuelvan los ladrillos, que le devuelvan la banca, que le devuelvan sus ofrendas. Esta es mi ofrenda, yo puse, yo he sostenido, yo he dado mi plata. Si algo has dado para Dios es de Dios, porque del Señor viene toda buena dádiva. Y si nunca estás consciente de eso, no des, llévatelo, guárdatelo, escóndelo en tu colchón, mételo en tu banco, invierte en tu parquecito, en tu arbolito, siembra, invierte, cómprate una bicicleta nueva, pero no digas que es para el Señor. Lo que es para el Señor es para el Señor y es del Señor. Y punto, punto. Nosotros los cristianos no hacemos las cosas mirando a dónde va. Yo doy, ¿dónde va mi plata? A ver, ¿dónde sigue? ¿Dónde va? ¿Dónde llega? ¿A dónde llega el fin? No. Si hacemos algo para el Señor, lo hacemos. Y si no, no lo hacemos, porque nadie nos obliga. Es nuestra comunión, nuestra obediencia, nuestra conciencia. Pues yo si un mundano viene y me dice, ¿y tú por qué das en una iglesia? ¿Por qué tú das en una organización? ¿Por qué tú lo haces? Me dice. ¿Y tú dónde das? Le digo, en tus cartas, en tus discotecas, en la esquina del vecino que sacas hasta fiado caja de cerveza, ahí no pones tu plata, y yo te cuestiono, yo te critico. ¿Y para qué lo haces? ¿Para vanidades? ¿Para qué lo haces? ¿Para vicios? ¿Para mujeres? ¿Para qué lo haces? En cambio, si yo quiero hacer con mi dinero lo que el Señor me ha bendecido, entre comillas, para mi Señor, no tienes tú por qué cuestionar lo que yo hago para mi Señor. Nadie cuestiona tu vida, cómo inviertes tú, en qué das lo que tú consideras justo. Mi principio, mi fe me enseña esto y yo lo hago para mi Dios y nadie me puede cuestionar. Es un principio de fe. ¿De dónde estamos llegando? ¡Wow! Y bueno, la Biblia dice entonces, versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche, de noche. Wow. ¿En qué momento lo hizo? De noche. La oscuridad llega, las cosas se hacen morditas de noche, ¿no? Dice. Ah, no, nadie nos ve, oscurito. Mismo Nicodemo se escondió, se tapó con la toalla y se fue a buscar al maestro. De noche nadie me va a reconocer. Judas también de noche elaboró, dijo, acá, va, entro así. El que le gusta andar en las tinieblas, el que le gusta andar en maldad, aquel que le gusta siempre andar en traición, en falsedad, busca la noche. Búscalo escondido, busca el lugar que nadie lo ve, el momento que nadie está ahí. Hace las cosas así, así se desliza como serpiente, buscando el momento para picar. No le gusta hacer las cosas a la luz, no le gusta hacer las cosas en la verdad, sino ahí está, asolapado, esperando el momento para dar el salto. Esa gente que se reúne en las casas, esa gente que va de puerta en puerta, esa gente que está llamando, indisponiendo, que le gusta ir buscándote en la hora del lonchecito,
hermanito, quiero hablar contigo, vamos a conversar un ratito. La vecinita que viene, uy, vecinito, vamos a comer algo, yo lo invito, pero con el único plan de meterte cizaña contra tu marido, contra tu esposa. Esa persona que te para llamando solamente para envenenarte, te busca ahí escondido, está buscándote. Ten cuidado. Le gusta estar siempre fuera de la ley de Dios, siempre bajo la sombra. Pero cuando tú lo ves, apariencia de piedad. Cuando tú te volteas, sácate. No reaccionas, ya cuántas estacas tendrías en la espalda. ¿Ah? ¿Cuántas dagas? Agujereado. Eso me duele la espalda. ¿Ya? Sigamos. Versículo 31. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, gloria a Dios, sigamos. Dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo, el Hijo del Hombre, perdón, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, y enseguida le glorificará. Versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco y me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Bien, nuestro Señor enseña la verdad y la esencia del Evangelio, el amor. Y miren, en el versículo, ahí, en el versículo 34, no nos dice que el amor es un sentimiento libre, o sea, aquel que quiera o puede o entienda que lo haga. Aquel que sienta o aquel que experimenta ese sentimiento, esa mariposita en el estómago, que viva el amor. No, el Señor es claro, dice, mandamientos doy. Un nuevo mandamiento os doy. En otras palabras, amar no es una acción. Escúchalo bien, idealista, filósofo. Amar no es un asunto solo de hormonas, no es un asunto solo de maripositas en el estómago, no es un asunto nada más de circunstancial, o sea, me ayuda, le ayudo, me apoya y lo quiero, me sonríe, qué lindo eres, él me ama, yo te amo. No, es un asunto de principio. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento? Amaos los unos a los otros, que os améis los unos a los otros. Y no termina ahí. Y Jesús siempre dando mandamientos, pero con ejemplo. Él mismo dijo, ámense como yo les he dado ejemplo, así como les he amado. Bendito sea el nombre de Jesús. No dijo, como el presbítero, como el pastor, como el líder, los ha amado. No, no, ellos no son tu referente. Tu referente se llama Jesús, nuestro Señor, porque Él es perfecto en amor. Porque Jesús dijo, así como yo, no dijo, así como mis apóstoles los aman, así tienen que amar. No, porque no había ningún referente a la altura. Nadie podría revelar la plenitud del verdadero amor perfecto revelado en una persona llamada Jesucristo. Solo el amor manifestado en carne, llamado Jesús, era el amor viviente, Cristo. Entonces nuestro Señor dice, tienen que amarse. Es un mandamiento, no es una mariposita que dice, hermano, ámalo, te ha gritado, pero ámalo. No, hermano, no puedo, no quiero, no siento, pastor, debo amarlo, debo perdonarlo, debo, no. Sí, la palabra es, perdón, sí, debo, porque es un deber, es un deber. ¿Lo perdono o no lo perdono? Tienes que perdonar. El Señor nos enseña. Pastor, pero eso no se siente. Si vas a esperar a sentir, hermano, vas a envejecer, vas a morir. A veces esta parte natural, esta parte, esta carnalidad que tenemos, esta tendencia a lo malo, es tan egoísta que esto de sentir es muy ambiguo. Porque ¿hasta qué punto realmente sentimos? ¿Qué es sentir para ti? Tenemos que empezar a entender la verdad de Dios desde la perspectiva de Dios, como un precepto, como una enseñanza. Amaos, es un mandamiento. Ahí está, Jesús dijo, un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo. Teníamos 10. Un mandamiento nuevo os doy. Claro, no vaya a decirme ahora, pastor, tenemos 11. No, sino que los 10 mandamientos se reflejan y se resumen en dos, por supuesto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. Entonces, el amar es un mandamiento. Y Jesús siempre quiso llevar a sus discípulos a esa verdad, a ese principio. Amar a tu esposa, amar a tu esposo, amar a tu prójimo, amar a tus enemigos, bendecir a los que os maldicen. No os maldigáis. Ayudar a aquel que no te ayuda, querer a aquel que no te quiere. Ese es el principio de Dios. ¿Difícil? Sí, pastor, difícil. ¿Imposible? No. Jesús nos dio ejemplo y ha provisto su mano poderosa, su fortaleza, su vida a través de la persona del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener esa capacidad, porque es una capacidad de amar, bendecir a los que nos persiguen, a los que nos calumnian, a los que nos critican, a los que nos hacen daño. Por ello no me sorprende cuando Esteban, al morir, lo único que tuvo palabras de intercesión por sus transgresores. Más aún, mi Señor Jesucristo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Realmente, cuando uno ve la vida de los siervos de Dios a través de la historia, los reformadores, de la forma que murieron, la forma que fueron ultrajados y asesinados, quemados vivos. Algunos hasta los sacaron de su sepulcro para volverlos a quemar y los mataron una y otra vez, por decirlo así. Estos hombres y mujeres de Dios nunca murieron con odio o cólera en sus corazones. Murieron con misericordia y amor contra sus transgresores. Esto, dime tú, ¿de dónde nace? ¿De dónde viene? Explícame, tú que me criticas que soy religioso y que el evangelio es una religión y que es un lavado de cerebro. Explícame, porque realmente nunca lo encontré antes. Nunca en el mundo, en las cosas que viví, experimenté, nunca encontré esa capacidad. La capacidad, no la idea podemos tenerla muchas, pero de ahí al hacer es diferente. Nunca encontré, nunca percibí esa capacidad de poder amar y respetar a mis enemigos. Querer y perdonar a aquellos que me han hecho daño. Perdóname, pero esto no lo vas a encontrar en ningún libro de historia, no lo vas a encontrar en ningún hombre, por más profeta histórico, ni budista, ni ningún tipo pues, de tendencia, de ideas, pues, qué sé yo, orientales. ¿Me entiendes? No lo vas a encontrar en el yoga, no lo vas a encontrar, pues, en el Buda, no lo vas a encontrar en Hare Krishna, no, man. Esta capacidad solo lo tuvo Jesús. Él es el único Dios que murió en la cruz, revelando el único que murió por nosotros. No hay otro líder de ninguna religión y secta que murió por el mundo. Solo Jesús. Él es el único que murió por nosotros, ocupando nuestro lugar. Y lo maravilloso de todo, que no solo murió, sino que su sacrificio fue recibido por el Padre y la revelación de esa aceptación fue cuando Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. La revelación de la resurrección es sinónimo de aprobación y aceptación de un sacrificio de amor por Jesús. Entonces, amar es un mandamiento. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Así que a partir de hoy amemos mucho. ¿Me entiendes? No, pues tú, yo amo a mi esposa y a muchas también otras señoras. No, ese tipo de amor no. Amor a tu esposa, tu esposo. Además es un amor al prójimo. Qué conveniente, ¿no? Tenemos que amarnos en el amor de Dios. Así que sigamos, por favor, la palabra del Señor. Vamos a terminar ya. En el versículo 36 llega el segundo momento. Porque alguno dirá, pastor, nos habló de Judas. Ok, estuvo tan cerca del maestro y lo traicionó. Pero no solo Judas estuvo en esa cena, también estuvo Pedro, Pedro el apóstol. Dice el versículo 36, le dijo Simón Pedro, perdón, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy. No me pueden seguir ahora, mas me seguirán después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te podemos seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Uy, una vez más apareció Pedro. Miren que nuestro Señor había hablado acerca de que era necesario que Él se vaya, pero luego que había dicho esta verdad de que Él se iba a ir, hablando de su muerte y de su resurrección y ascensión, luego de esto, nuestro Señor habla del amor. Pero Pedro como que aparentemente pasó el tema del amor y volvió al tema de atrás. Luego que nuestro Señor habla del amor, pero le dice, Señor, ¿y a dónde te vas? O sea, como que ahorita estamos hablando del amor y alguien me dice, pastor, ¿y cuándo es la reunión, el próximo culto? Perdón, te estoy hablando del amor. No, es que estaba anunciando el culto. Entonces, nuestro Señor está hablando del amor y Pedro va de frente, Señor, ¿y a dónde vas? Es que este pescador rudo, terco, siempre con esas actitudes pues impulsivas, de repente en su corazón, suponemos,
de repente el tema del amor y todo como que podría ser un poco cursi para él, ¿no? Amor, ¿no? Si un hombre pues hecho y derecho y a mí con amor y todo, está bien, Señor, ¿para dónde te vas? Y donde tú, ¿por qué yo no puedo ir? No nos llama la atención ese Pedro, ¿no? Manda que yo camine por las aguas, Señor. Aunque todos estos te dejan, yo no te voy a dejar, Señor. Otro hombre que estaba tan cerca de Jesús y al mismo tiempo tan lejos de entender su verdad. El Señor dijo, donde yo voy no van a poder. ¿Pero por qué, Señor? Si yo te sigo, yo sí puedo, esto no puede, no puede. Esto de acá no va a poder. Yo sí. ¿Dónde? Dime, ¿dónde? ¿Cuándo? Dime la hora, dime el lugar. Yo mismo soy. Ahí Pedro sacando la espada, siempre sacando la espada simbólica ahí de reacción. Yo mismo soy. Y el Señor le dijo claramente, no, no, no. Tú que tanto te jactas en otras palabras, Pedrito, mira, te voy a decir las cosas así, claritas. Señor, pero yo voy a poner mi vida por ti, este pechito, Señor, este pescador, aquí está. Y el Señor lo cayó en una cuando le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? Mira, puso en tela de juicio su confesión, su declaración de fidelidad, porque el Señor lo sabe todo. Y el Señor le dijo, de cierto os digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Otro hombre cerca de Jesús y al mismo tiempo muy lejos de entender. Y no solo Pedro, no solo Judas, todos los que estuvieron ahí. Cuando el maestro fue apresado, capítulos posteriores, en aquel huerto, en aquella noche, en esa misma noche, todos corrieron desesperados. Todos salvaron sus pellejos, entre comillas. Tan cerca de Cristo, 3 años de ver su gloria, 3 años de escuchar su palabra, 3 años de ver sus milagros, 3 años de conocer su corazón, 3 años de ver su amor. Y al final no le creyeron, dudaron de su resurrección. Él tuvo que volverlos a juntar. Y cuando resucitó, no se fue al momento. Se tuvo que quedar muchos días, muchísimos días, para seguir fortaleciéndolos, animándolos, juntándolos. Tan cerca de Jesús y estaban tan lejos. ¿Cuántos de nosotros podemos estar viviendo una fantasía, un falso cristianismo, una falsa espiritualidad? Y de repente vamos a morir algún día con el favor de Dios en el tiempo de Dios, pensando que vamos a ir con Él y habiendo vivido un sueño. Nos sentíamos tan seguros, nos sentíamos tan seguros de ir con Él algún día. Y que algún día Jesús diga, yo nunca te conocí. Hoy es el momento de reflexionar. El Espíritu Santo habla a tu corazón y te lleva a la reflexión, al análisis muy íntimo. Él es el que convence de justicia, de justicia, de juicio, de pecado. No vengas como el fariseo arrogante, sacando pergamino de acciones, de obras, diciendo, Señor, yo te sirvo, yo te trabajo, yo hago mucho por ti, yo soy miembro, yo tengo cargo, Señor, yo soy antiguo. No, ya. Yo hago, yo digo, no. Arrepintámonos. Busquemos misericordia. Aferrémonos a la persona del único Dios perfecto, el Dios hombre, Jesucristo. Acerquémonos al Padre con la justicia de Jesús, con su sacrificio en la cruz. En aquella cruz que no solo se reveló la máxima expresión de amor y entrega del Hijo que voluntariamente vino, sino que también se reveló la máxima revelación de entrega del Padre que envió a su Hijo, Juan 3:16. Meditemos. Dejemos que el Espíritu Santo nos haga ver nuestra realidad, que nos lleve a un encuentro verdadero con Él, donde nuestra justicia, nuestras acciones, nuestro servicio, nunca más tengan como propósito nuestra autojactancia, sino toda gloria y toda honra para aquel que produce el querer como el hacer, el único digno de reconocer, el único digno de poder recibir todo reconocimiento. Y que nosotros, porque lo que Dios está pidiendo de nosotros, solo es creerle y esperar en Él. La justicia viene de Dios mismo a través de Jesús y su sacrificio.
en la cruz por nosotros. Por eso, amigo mío, en este día,